Sandra, porque ya siendo el final de congreso y a estas horas pues se empiezan a notar los efectos deleterios sobre las espaldas de cada uno. Bueno, vamos a empezar, como decía mi compañera Gloria, mostrando nuestro día a día, nuestras luces menos y sobre todo nuestras sombras, porque creo que tenemos mucho que decir y nos tenéis mucho que ayudar. He estructurado los siguientes minutos de esta forma para tener una visión amplia. Luego, si queréis, podemos profundizar en los puntos que sean más de vuestro agrado o de vuestro interés. Intentaremos ver nuestra administración penitenciaria con su infraestructura, porque no cabe duda que en nuestro medio la infraestructura nos condiciona mucho nuestro trabajo. Y además, partiendo de la base que somos una administración central, nos coordina, nos dirige y nos paga el Ministerio de Interior, pero nos abren y nos cierran los depósitos y los servicios de farmacia las autoridades sanitarias enclavadas en las provincias donde tenemos ubicados nuestros centros. Queremos ver también la asistencia sanitaria, queremos mostraros la atención farmacéutica en prisiones, los efectivos con los que cuenta la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la situación laboral de los efectivos sanitarios en prisiones. Y para empezar, pues que conozcáis un poco el entorno nuestro, una imagen vale más que 1000 palabras. Os presentamos la casa de la que queremos que sea futura casa de muchos de nuestros compañeros, no porque vayan a delinquir y les vayamos a enchironar, ¿no? Pero bueno, porque necesitamos, como vais a ver, muchos farmacéuticos aquí dentro. Y también un poco por desmitificar la idea de submundo y de sordidez que parece que va inherente a nuestro medio, ¿no? Pues no, tampoco es tanto, ¿no? Para que os animéis. Y ya el sumum de la desmitificación, pues el Dueso, donde bueno, podéis ver ahí el mar detrás del hormigón y del alambre. Nuestra red penitenciaria cuenta con centros enclavados en todas las comunidades autónomas, excepto el País Vasco y Cataluña, que tienen transferidas las competencias en materia de sanidad penitenciaria. Entonces, haciendo abstracción de los centros que están en esas dos comunidades, tenemos 32 centros de inserción social, 3 unidades de madres, 65 centros penitenciarios y 2 hospitales psiquiátricos. Si bien donde nosotros actuamos día a día es a nivel de los psiquiátricos penitenciarios y los centros penitenciarios. Un centro penitenciario es un sitio, ya sabéis, para la retención y custodia de personas privadas de libertad, bien por una detención preventiva, bien por un cumplimiento de penas. Quiero decir, la importancia de esto es que no solo tenemos penados, también tenemos gente en situación preventiva de una forma más o menos puntual. En cualquier caso, la estructura de nuestros centros, de todos los centros, tiene una tipología modular que le favorece la creación de espacios para llevar una vida más o menos digna en prisión y, bueno, pues favorece también el cumplimiento de las dos funciones que nos encomienda la Administración, retención y custodia de nuestros clientes, y luego rehabilitación para la reinserción social. Los centros más novedosos, los últimos centros que se están construyendo, son los que denominamos centros tipo. Se fundamentan sobre la base de una estructura urbana modular, integrada por edificios, calles, plazas, y todo ello se organiza en torno a una serie de anillos concéntricos de seguridad que dejan un cogollo central, un núcleo, denominado urbanización interior, que es donde se lleva la vida diaria y habitual en la prisión, dando lugar ya no a meros centros penitenciarios, sino a auténticas ciudades penitenciarias, como se han dado en llamar y como podéis ver en la foto. Es por todo ello que, aunque sea de una forma intuitiva y así en una primera instancia, podéis imaginaros que el principal dilema en un centro penitenciario es saber mantener un fino equilibrio entre la seguridad y el tratamiento de nuestros clientes. No tanto en los hospitales psiquiátricos penitenciarios, porque la misma Ley Orgánica General Penitenciaria dice que en ellos debe prevalecer su carácter asistencial. Y es por ello que la arquitectura sea, si me permitís la expresión, menos carcelaria, es más tendente al tratamiento, más tendente al ámbito asistencial, pero sin olvidar tampoco los elementos de seguridad, porque el apellido penitenciario lo llevamos encima. Pero solo los elementos de seguridad están camuflados por dentro y solo se objetivan tan directamente en los perímetros exteriores como aquí en la puerta del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante. Un hospital psiquiátrico penitenciario, según el Reglamento Penitenciario, en su artículo 183,
Es un centro especial destinado al cumplimiento de las medidas de seguridad privativas de libertad. Y estas medidas son la consecuencia jurídica con la que el derecho penal reacciona ante la peligrosidad criminal de los que, habiendo cometido un delito, son considerados inimputables, y precisamente son inimputables por su patología mental. La jurisdicción competente no puede imponerles una pena porque no están capacitados para entender el sentido de la pena y les impone una medida. Dicho de otra forma, el fundamento principal de una medida es la peligrosidad y el fundamento principal de la pena es la culpabilidad. Y en nuestra red tenemos dos centros de esta índole, el de Alicante y el de Sevilla, que básicamente se diferencian, aparte de la ubicación geográfica, obviamente, en que el de Alicante tiene un módulo de mujeres que no lo tiene el de Sevilla. Y ya vistos los escenarios, vamos a ver cuál es la película que representamos. Bueno, en primer lugar, en primera instancia, la atención que nosotros dispensamos a nuestros internos tiene que ser equivalente a la que se dispensa a la población general. Y ya de una forma más concreta, como hemos dicho en múltiples ocasiones, la atención sanitaria en nuestro medio es un híbrido entre la atención primaria y la atención especializada. Nos lo habréis oído escuchar a tutiplén, pero es así. La verdad que la misma patología de nuestros pacientes así nos lo exige. Y las patologías de nuestros pacientes, pues bueno, pues hay alta prevalencia en patología infecciosa. En la franja de años que iban de los 70 a los 90 nos ingresaron en prisiones miles de heroinómanos portadores del virus de la inmunodeficiencia humana y del virus de la hepatitis C. Y en el año 2000-2001, fruto de los fenómenos migratorios ilegales, también nos ingresaron muchos internos procedentes de áreas hiperendémicas de tuberculosis. Y esto hizo que se nos dispararan las prevalencias de estas infecciones de una forma brutal. Con el paso de los años, a los 30-35 años, atendimos a la disminución de estas prevalencias. La de las infecciones víricas por el cambio en el patronaje de drogadicción, pasando de la heroína intravenosa a la cocaína inhalada, pero no cabe duda que también por la puesta en marcha y la potenciación de programas por parte de nuestra institución. Programa de metadona, programa de intercambio de jeringuillas, que se encuadran dentro de los programas de reducción de daños y riesgos. Pese a ello y pese a las disminuciones de la prevalencia con los años, tenemos prevalencias mucho más altas que la población general, multiplicándose incluso por 25, como veis, en el caso de la infección por VIH. Y también no podemos desdeñar la patología mental en nuestro medio. Así lo refleja el estudio PRECA, un estudio multidisciplinar con la particularidad que fue el primer estudio que analizó datos epidemiológicos en salud mental en nuestro medio. Este estudio refleja básicamente lo que nos interesa aquí, tres conclusiones. El 84% de los ingresos que tenemos en prisión ha sufrido algún trastorno mental en su vida. 4 de cada 10 internos en el momento del estudio, o sea, casi la mitad de nuestra población penitenciaria, sufría algún trastorno mental activo. Y además las prevalencias son las que tenéis aquí. Se lleva la palma a los trastornos por uso de sustancias, en primer lugar el alcohol, en segundo lugar la cocaína actualmente, seguido de trastornos de ansiedad, afectivos y trastornos psicóticos. También nuestra institución, consciente de ello, 2 años antes de este estudio, implantó en todos los centros penitenciarios el PAIEN, Programa de Atención Integral al Enfermo Mental, tratando de abordar multidisciplinariamente toda esta patología en nuestras prisiones. Y no cabe duda que el riesgo cardiovascular también es uno de nuestros principales puntos fuertes. El estudio EPRICAP del 2012 nos refleja estos datos. Es un estudio multidisciplinar sobre una muestra de 1.237 internos, jóvenes, una media de 37 años, y sobre todo sí que hay que llamar la atención sobre el cuadro que vemos en rojo. Tenemos con más de 2 factores de riesgo cardiovascular a un 70% de nuestra población y con antecedentes previos de enfermedad cardiovascular al 15%. ¿Y nosotros qué hacemos allí? Bueno, pues la verdad que la atención farmacéutica en nuestro medio pivota sobre los mismos ejes que pivota la atención farmacéutica en cualquier otro ámbito, con la peculiaridad de nuestros clientes, con la peculiaridad de nuestros centros, que no es poca, y con la escasez de recursos humanos. No voy a entrar a contaros lo que hacemos, pero sí que voy a entrar en algunos puntos críticos que creo que interesa saber. En el área de adquisición, todos
todos y cada uno de los centros tenemos un presupuesto para la adquisición directa de medicamentos. Y cuando digo todos y cada uno de los centros, obviamente digo depósitos de medicamentos, digo servicios de farmacia y digo centros penitenciarios donde no hay ni servicio ni depósito. Esto quiere decir que están recibiendo medicamentos, los depósitos de medicamentos directamente, cosa que no tendría que ser así, se tendría que canalizar la distribución a través de un servicio de farmacia, y centros donde no hay nada, porque se pide y se recibe, o sea, porque una parte pide y porque los laboratorios, no todos, pero la mayoría sirven. Y en cuanto a los programas de gestión, tenemos diversos y además desestructurados y desintegrados. El programa de gestión farmacoterapéutica básico es el SIFA, que nos da más problemas que alegrías, pero es lo que hay. Y en paralelo al programa SIFA tenemos las reminiscencias de un prehistórico SANIT, que era el programa con el que llevábamos antes la gestión farmacoterapéutica. En el paso de pesetas a euros no se pudo implementar, no se pudo dejar y queda un poco para la recolección de datos epidemiológicos. Pero además, y perdonad que personalice en este momento, los que trabajamos en la Comunidad Valenciana, los 3 farmacéuticos, también tenemos el Abucasis implementado para el manejo de la gestión farmacoterapéutica de pacientes con hepatitis C. Resta deciros que los programas no nos vuelcan los datos los unos en los otros, con lo cual triplican el trabajo y el rendimiento no se multiplica por 3, desde luego. En la política de selección, destacar que tenemos una guía farmacoterapéutica ya en su 6ª edición, que fue de férreo cumplimiento en el momento que la institución puso en marcha el programa de intercambio terapéutico por una instrucción en el 2011, pero hay que decir que esta instrucción, en marzo de este mismo año, fue anulada por una sentencia, varios puntos de la instrucción, por una sentencia del Tribunal Supremo, y ahora pues lo que podemos prever, es muy pronto todavía, pero podemos prever que haya desviaciones importantes a la guía en un futuro no muy lejano. Decir de la validación que es relativamente fácil en centros donde hay farmacéutico, porque nuestros clientes están mucho tiempo con nosotros, están permanentemente localizados, a Dios gracias, y son muy conocidos. Pero claro, donde no hay farmacéutico no se puede hacer validación. En el área de dispensación, no todos, más bien poquitos centros, hacemos dispensación en dosis unitaria a todos nuestros internos, pero lo que sí que os puedo decir es que se hace tratamiento directamente observado a todos los pacientes que están incluidos en el programa de metadona, a todos los que se trata una infección por VIH, por el virus de la hepatitis C, cuando se manejan estupefacientes. En el área de farmacotecnia, cabe destacar que la solución de metadona hay muchos compañeros que la hacen. No todos, pero sí que muchos. Y los que la hacen litros y litros de solución de metadona a la semana, porque no en vano la institución en el 2015 contaba con casi 12.000 internos en el programa de mantenimiento de metadona. Y a los que no la hacemos, bien nos la distribuye la Cruz Roja, ya etiquetada y formalizada en unidosis, o la UCA, la unidad de conducta adictiva más cercana a nuestros centros. Y en el área de información es curioso, cuanto menos, por decirlo de alguna forma, que las preguntas que recibimos de gestión vengan por parte de personal no farmacéutico, sobre todo las de gestión de adquisiciones, que es el encargado de llevar a cabo la gestión de adquisición en sitios donde no hay farmacéutico. La política de control y seguridad repercute en nuestro quehacer diario, como os podéis imaginar. La recepción de paquetes tienen que venir con clave, si no vienen con clave se retiran, se devuelven. El acceso al centro de personal ajeno, bien personal de los laboratorios, la autoridad inspectora, que puede venir sin avisar, pero más vale que avise para que esté acreditada y pueda entrar rapidito, porque si no va a tardar en entrar. Los movimientos intracentro también repercuten en nuestro quehacer. La progresión, regresión de grado de los internos genera cambios entre los módulos, el ingreso desde los módulos a las áreas de enfermería, el ingreso de nuestros pacientes de los hospitales psiquiátricos a las unidades de agudos debe generar también unos flujos de información hacia la farmacia para que no haya problemas y no haya entorpecimiento de la dispensación. Y esto hace que, además de establecer protocolos consensuados con los enfermeros, con médicos, los tengamos que establecer también con los funcionarios del área de vigilancia.
Y en cuanto a las excarcelaciones, muchas de ellas la fuerza conductora son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que a veces hay que entregarles la medicación y contarles qué es lo que llevan entre manos o si tienen que tener algunas condiciones especiales de control y de cuidado. Y esta es la foto que más refleja la realidad a punto cero. Es actualísima. No, si no ha cambiado nada de ayer a hoy, esta es nuestra situación. Os voy a dar unas pinceladas para que la podáis entender. En la columna de intermedia tenemos los centros en los que la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria pretende que se establezcan servicios de farmacia. En la columna de la derecha, los centros en los que pretende que se legalicen depósitos de medicamentos vinculados al servicio de farmacia inmediatamente localizado a su izquierda. A rojo tenemos en la columna central servicios de farmacia legalizados y en la columna de la derecha depósitos de medicamentos legalizados. Lo que tenía que ser un campo de amapolas, veis que es un extenso patatal oscuro y frío. Vamos a ver, hay más centros no legalizados que legalizados. El numerito que acompaña a los centros de la columna en medio refleja el sumatorio entre los internos de los centros y sus centros dependientes. Yo creo que se lee bien porque lo hemos estado comprobando. Hay centros que tienen 300, 400, 500 internos, pero hay centros que superan los 1.000, hay centros que llegan a los 2.000 y hay pocos, pero hay centros que llegan a los 3.000 internos. En la columna del medio, todos los centros tienen farmacéutico a tiempo total. En la columna de la derecha no hay ningún farmacéutico a tiempo total, salvo en Pamplona, que tenemos una compañera especialista en farmacia hospitalaria, y tiene un depósito de medicamentos dependiente del Centro Psicogeriátrico San Francisco Javier, que para rizar más el rizo no es de nuestra Administración penitenciaria, pertenece funcionalmente al Servicio Navarro de Salud. Entonces, si sumáis los centros de la columna intermedia, hay 33 centros, con lo cual también hay 33 farmacéuticos que, sumados al farmacéutico de Pamplona, ya son 34 más un farmacéutico más, que está una farmacéutica en la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, somos 35. Sabréis los que somos, ¿no? Los más pequeñitos, esos somos nosotros. Bueno, a fecha de hoy somos 35, uno más, es un progreso. Dicho de otra forma, la ratio es de un médico por cada 200 internos y de un farmacéutico por casi 2.000 internos. Yo no digo con esto que haya muchos médicos, ni que haya muchos enfermeros, ni que haya muchos auxiliares, porque realmente no los hay, pero sí que afirmo contundentemente que hay muy pocos farmacéuticos y necesitamos muchísimos más. Y la situación laboral de los efectivos en instituciones penitenciarias es la que sigue. Los funcionarios son médicos y enfermeros y el personal laboral lo integran los auxiliares y celadores y los farmacéuticos. Dentro del personal laboral, los únicos excluidos del convenio de la Administración General del Estado somos los farmacéuticos. Pero ya si hay variación y variabilidad, esta llega ya a su grado sumum en nuestra institución. Dentro del personal laboral, somos 7 especialistas en farmacia hospitalaria como personal laboral fijo y como personal laboral contratado tenemos a 5 especialistas y 23 farmacéuticos no especialistas. Para la reflexión dejamos esta pregunta. Pero también hay que ser positivos y yo creo que no es importante si estamos muy lejos o no muy lejos del horizonte, sino lo importante es saber a dónde queremos ir y si tenemos claro el punto al que queremos llegar. Y para terminar, sí que me vais a permitir que ponga un vídeo que encontré que creo que refleja muy bien lo que es el farmacéutico de hospital, porque creo que estamos hechos de una manera especial. De alguna forma anoche lo estábamos comentando. Sabemos actuar bien ante los nuevos retos y ante las nuevas dificultades. Los cambios radicales nos afectan, pero parece que nos afectan poco, no se nos nota, seguimos para adelante, nos acoplamos bien a los nuevos escenarios que además son muy cambiantes y que hoy en día no existen verdades absolutas. Pero lo más importante es que nos crecemos ante cualquier dificultad y un par de minutillos ya. Y los retos pues nos hacen casi más grandes. Entonces os voy a dedicar este vídeo y también me vais a permitir que se lo dediquemos a una compañera nuestra que nos
Trabajaba con nosotros, nos dejó hace pocos meses y también ella pues una luchadora incansable para vosotros y para Maribel. Sometimes we ask, how can we cope with the radical changes that we are faced with? It's like acting a new scenario, where things we used to do so well now need to be relearned. Strength and honor. And how can we fight without letting go of fundamental values? And more, how do we know exactly what needs to be done at the right time? The amazing thing is that it is precisely upon facing adverse situations that many rediscover the best in themselves. Ethics, friendship, the capability to create new strategies based on experience, the talent to promote positive alliances, the spirit of leadership, the awareness of the strength that resides in true teamwork. All this comes to the fore when required by circumstances, when one knows there is an important ultimate goal. Naturally, it's not easy to give up habits, customs. It's not easy to adapt to new environments or employ resources we are not familiar with. But all warriors know that pessimism and uncertainty hold one back at moments like this. Even if the threat comes from many sides, with agility, strength, and determination, we can achieve our goals. A combination of energy and intelligence, as well as a balance between emotion and reason, are essential to success.